Amén, amados hermanos, damos gracias al Señor, agradecidos, contentos iba a decir, y estamos contentos, y agradecidos de poder estamos a través del Facebook de la Última Trompeta, filial Virrey del Pino, y bueno, contento hermano de tener oportunidad de compartir la palabra. Gloria a Dios. Y eso tenemos que agradecer todos los días, hermano. Tenemos que agradecer porque hay lugares, hay países donde los hermanos están impedidos, no solamente de compartir, sino incluso de reunirse, de pronunciar el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que agradecer al Señor que nos da esta oportunidad y esta libertad gloriosa. Bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, recién acabo de ver que llegó mi mamá, así que vamos a estar haciendo el programa acá entre los cuatro. Y bueno, saludamos a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina. El Señor bendiga sus vidas. Y bueno, si usted nos quiere visitar en la congregación, lo puede hacer los días miércoles, los días sábados a las 19 horas y los días domingos a las 9 de la mañana. Les repito, la dirección de la iglesia es José Hernández 384, en el barrio El Tambo, Isidro Casanova. Bueno, amados hermanos, saludo también a los hermanos de la predicadora que nos están enlazando para poder compartir a través de la radio, también de la página de la radio. Y bueno, saludo a la hermana Mari del Mirador que está conectada. El Señor bendiga su vida, el hermano Alejandro. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos van a estar escuchando y lo que van a ver a través de YouTube luego. Usted puede ver también todas las predicaciones, no solamente las nuestras, sino las predicaciones que el pastor da a través de la página a través del Facebook Pastor Ramón Encina, y después son subidas a la Última Trompeta Pastor Ramón Encina en YouTube. Ahí usted puede encontrar con toda la palabra de Dios que nosotros vamos transmitiendo, las predicaciones del hermano Juan Pablo, la hermana Rosemary y muchas otras predicaciones que usted puede encontrar allí que son de vital riqueza para la nueva vida en Cristo. Amén, gloria a Dios. Así que bueno, amados hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con el programa de esta hora. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu gracia maravillosa, Señor, la cual nos sostiene, la cual nos da ánimo cada día, Señor. Nos fortalece, Señor, y nos lleva hacia adelante. Bendice, Señor, a todos los hermanos que nos están escuchando. Bendice, Señor, a aquellas personas que nos están escuchando también por primera vez. Que ellas puedan, Señor, conocerte a ti como su único Señor y Salvador. Señor, que ellas puedan entregar su vida a ti, Señor, para que ellas puedan ser salvas, Señor, de la condenación. Oh, Padre amado, ponemos nuestra vida en tus manos, conforme tu voluntad, Señor, tú nos vayas dando, Señor, y nosotros hablaremos, Señor. Porque no hablamos de nuestra propia cuenta, sino lo que tú nos das, Señor, nosotros hablamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a ir ahí al libro de Romanos, que estuvimos viendo en el programa pasado, en el capítulo 12. Y habíamos estado venimos hablando ya hace varios programas, venimos hablando del orden, ¿no? Y que el orden no lo establecemos nosotros, no lo creamos nosotros al orden, sino que el orden lo crea y lo establece Dios. Nosotros tenemos que entrar en ese orden, ¿no? Cuando nosotros creemos, Dios nos dice que Dios nos bautiza por medio del Espíritu Santo, o somos bautizados por el Espíritu Santo, perdón, ¿por qué? Porque dice ahí en 1 Corintios 12, 13, vamos a leer ahí. Me voy a las hermanas que nos estén saludando también. El Señor les bendiga, hermanos. Hermoso día el Señor nos da hoy. Como decías al principio, ¿no? Que no perder la oportunidad de hablar la palabra, ¿no? Porque en muchos lugares no se puede hacer. Pero el Señor nos da tanta libertad en este lugar de poder hablar su palabra. Que el Señor nos esté bendiciendo en este día y que sea de mucho provecho la palabra que se va a hablar hoy. Amén. Amén. También está nuestra hermana Estela, que va a saludar. Amén. Gracias le doy al Señor por haber llegado hoy, ¿no? Gracias por un día más de vida. Gracias por poder transmitir la palabra, ¿no? Como estamos viendo que tantas iglesias se están cerrando, tantos hermanos están apartados del camino del Señor, ¿no? Y bueno, tenemos que dar gracias al Señor que nosotros podemos llevar la palabra, podemos predicar la palabra, ¿no? Y
es el tiempo donde tenemos la oportunidad para que aquellos que están apartados puedan volver al camino del Señor. Le doy gracias al Señor por un día más de vida, por la familia, por todas las cosas, ¿no? Por los hermanos. Amén. Amén. Gracias. Amén, hermano. Gracias damos al Señor. Gracias porque la gracia no fue en vano para con nosotros, como dijo nuestro amado hermano Pablo, ¿no? Y bueno, y entonces hablábamos de entrar en este orden y que Dios a través del Espíritu Santo nos mete dentro del cuerpo para que nosotros entremos en este orden. Y habíamos dicho ahí, antes de ir a Romano, en 1 Corintios 12:13. Sí, porque por un solo Podemos leer en el 12 y el 13 podemos leer. 12, 13. Alabado sea su nombre. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Amén, gloria a Dios. Fíjese, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿no? Dios por medio del Espíritu Santo nos metió dentro del cuerpo. Y a todos, dice, se nos dio a beber de ese mismo espíritu. ¿No? Todos tenemos la misma vida, todos tenemos el Espíritu Santo y todos por medio del Espíritu Santo fuimos metidos dentro del cuerpo de Cristo, cada uno en su lugar. ¿No? Una vez que fuimos metidos dentro del cuerpo de Cristo, después dice 2 versículos más abajo, que Dios ordenó en el cuerpo, colocó en el cuerpo, en el versículo 18, colocó en el cuerpo los miembros cada uno en su lugar como Él quiso. ¿No? Entonces Dios estableció el orden ya. Amén. ¿No? Dios, no podemos nosotros introducir un pensamiento o un sentimiento de que podríamos hacer así. No, Dios ya lo determinó. Ya lo determinó Dios, ya lo estableció así. Al hacer eso es como Como querer mejorar a Dios. vemos en la familia Inga, ¿no? Tirar una piedrita en la rueda del molino. Claro. Es desbaratar todo cuando nosotros queremos poner un pensamiento nuestro, Sí. ¿no? Gracias. Fíjese. Es el engranaje, ¿no? Claro. Salta un diente de un engranaje y ya se descalibra la máquina, lo que sea. Y sí. Sale del eje, del orden. Se sale del orden. ¿Vio? Es como cuando Dios le dio a Moisés, le mostró a Moisés el modelo en el monte. ¿Vio? Y Dios le mostró a Moisés el modelo en el monte y dice, harás todo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. ¿Vio? Pero después cuando fue creado el tabernáculo, cuando fueron establecidos los levitas, alabado sea su nombre, hermano. Estamos grabando con el teléfono y se nos cayó. Y cuando fueron establecidos los levitas, estaban los hijos de Aarón, que fueron Nadab y Abiú. Y ellos se habían embriagado. Y ellos eran los encargados de ofrecer el incienso aromático dentro del tabernáculo. Y ellos fueron y lo hicieron. Pero lo hicieron en un momento donde Dios no los mandó y con un incienso que Dios no le dio. Un fuego extraño. Un fuego extraño. Ellos tomaron fuego de otro lado, creo que fue del exterior del tabernáculo, y lo introdujeron dentro. Entonces ellos alteraron el orden puesto por Dios. Y fíjese que como hablábamos el otro día, ¿no? Cuando hablábamos del rey Ezequías, fíjese que alterar el orden de Dios muchas veces trae muerte. Porque ellos alteraron el orden de Dios, trajeron fuego extraño. ¿Vio? Y cayeron muertos delante de Dios. Esto que yo le estoy compartiendo no es para infundirle temor a usted, es para que nosotros estemos atentos a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Vio? Porque nosotros tenemos que ofrecer, como dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1, que hemos leído, ahí en Romanos 12:1, nosotros tenemos que ofrecer también un sacrificio, pero no conforme a nosotros. Pues Dios ya estableció el sacrificio, ya estableció la manera del sacrificio, entonces nosotros tenemos que entrar en ese orden. Es como hablábamos
el programa pasado, yo voy a la casa de alguien y yo no puedo establecer mi orden en la casa de otro. Yo tengo que entrar dentro del orden que él ya estableció, ¿no? Yo tal vez tengo la costumbre de desayunar y almorzar a una determinada hora, pero cuando yo voy a la casa de otro, tengo que acomodarme al orden que él tiene. No, nosotros acá no desayunamos a las 9 de la mañana, nosotros a las 7 de la mañana desayunamos porque después nos vamos a trabajar. Y yo no puedo hacer lo que yo quiero porque no es mi casa, es la casa de otro. Bueno, en la iglesia es lo mismo. En la iglesia es lo mismo, es la casa de otro. ¿Y de la casa de quién es? La casa de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros fuimos introducidos allí y tenemos que ajustarnos al orden que Dios puso, ¿no? Nosotros también somos casa de Dios, pero nosotros no vivimos como queremos. Nosotros tenemos que ajustarnos al orden de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la vida que hemos recibido. La vida que hemos recibido nos lleva a través de la palabra a entrar en el orden de Dios. Habíamos dicho Romanos 12. 12:1. Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que lo presentéis. Os ruego que presentéis. Y vemos que la gracia siempre está rogando. La gracia no exige, no le dice a usted tiene que presentar su cuerpo, usted tiene que hacer estas cosas, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que orar más, La gracia nos ruega a nosotros, nos lleva a la comunión con Dios, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Antes el sacrificio era muerto, se degollaba un animal, se lo ofrecía, se rociaba la sangre de ese animal sobre el altar. Entonces, si el animal era sin defecto y aquel que lo presentaba era sin defecto, era agradable delante de Dios. Pero ahora el sacrificio es vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros presentamos nuestros miembros ya no para servir en la injusticia y la iniquidad, sino para servir en la justicia y a la justicia y a la Romanos 6:17. Alabado sea su nombre, ¿vio? No me acuerdo cómo dice el versículo. Ahí las hermanas lo van a buscar. Entonces ahí presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y entonces ahí seguimos entrando en el orden de Dios. ¿Vio? Seguimos entrando en el... No podemos establecer nuestro orden nosotros dentro de la iglesia. Dios ya estableció el orden. Y nosotros tenemos que entrar ahí y seguir el orden que Dios estableció. Es como en la familia. Veo que habíamos visto el ejemplo en la familia. El que establece el orden es el padre, ¿no? Y después dice, hijo, obedeced a vuestros padres en todo, en el Señor. Y no puede el hijo establecer su orden, ya lo estableció el padre, ¿no? Casada está sujeta a sus maridos. ¿Y quién lo estableció eso? Dios estableció. Marido, amad a vuestra mujer. ¿Quién lo estableció? Dios lo estableció. Y yo no puedo hacer con mi esposa lo que yo quiero, ni tampoco mi esposa puede hacer conmigo lo que ella quiere, porque Dios ya estableció un orden. ¿Y por qué es tan importante esto del orden? Porque tenemos que dar un mensaje. Tenemos que dar un mensaje. Que el Hijo de Dios tiene una vida totalmente diferente a la que tiene el que está en el mundo. El que está en el mundo vive en un continuo desorden. El hombre hace lo que quiere, la mujer hace lo que quiere, los hijos hacen lo que quieren, ¿no? Y como decía un hermano, dice, y cuando llega el tiempo de edad donde el padre quiere poner orden, el hijo dice, no, yo ya tengo 18 años, yo hago lo que quiero, manejo mi vida como quiero, entonces me voy, ¿vio? Y la mujer le dice, pero ¿y vos quién sos para poner el orden dentro de la casa? Y entonces ahí se produce un desorden total. ¿Pero por qué? Porque no se ocupa el lugar que cada uno tiene, sino que uno quiere ocupar el lugar que el otro tiene. Y a lo mismo pasa en la iglesia. Por eso nosotros tenemos que ver que el orden lo estableció Dios y que Dios colocó a los miembros del cuerpo en el lugar del cuerpo como Él quiso, ¿no? ¿Y por qué lo habrá colocado ahí? ¿Y por qué colocó el ojo en la cara? Hubiera colocado el ojo, no sé, en los pies. No, pero Él lo colocó ahí porque Él quiso y tiene una función determinada para el buen funcionamiento del cuerpo y para el beneficio del cuerpo. Entonces, bueno, y Dios los colocó allí. ¿Qué vamos a discutir con Dios? Bueno, no sé si las hermanas tienen... habíamos dicho... Un versículo habíamos dicho, ¿no? Bueno, ya lo vamos a encontrar. ¿Vio? Entonces, Dios colocó en el cuerpo los miembros como Él quiso.
los miembros como Él quiso. Pero a mí, ya la verdad que yo quisiera estar en otro lugar. Bueno, pero Dios lo colocó allí. Ya va a crecer y si es necesario que Dios lo ponga en otro lugar, Dios lo va a poner en otro lugar. Pero por ahora usted tiene que estar ahí, ¿no? Por ahora usted tiene que estar ahí. ¿Sabe cuántos hermanos tienen ese don? Tienen ese don de, no sé, del servicio, póngale. O de la exhortación, o de la amonestación, o el servicio del dar, o el don de ayudar a los hermanos. Del don de ayudar a los hermanos. Porque están los que ayudan, los que colaboran. ¿Vio? Pero tienen que esperar su tiempo. Y mientras que esperan su tiempo, tienen que estar en el lugar donde Dios los colocó. Y a veces no es fácil. Hay que soportar injusticias, hay que soportar peleas, hay que soportar contiendas, hay que soportar contrariedades. Pero Dios lo colocó ahí y tiene que ir siendo preparado en ese lugar. En ese lugar tiene que ir siendo preparado. Porque nosotros no podemos ocupar otro lugar que no sea el que Dios nos dio hasta que lleguemos al crecimiento. ¿No? El crecimiento nos lleva a otro lugar. Fíjese, un niño. El niño crece, llega a ser joven, llega a ser adulto y después puede casarse, puede ser padre. El crecimiento lo lleva a otro lugar, ¿no? Pero mientras que es niño, tiene que ocupar el lugar que le señaló el padre, ¿no? Vos sos hijo, vos te tenés que quedar en la casa, vos tenés que aprender. Y cuando llegues a la madurez, entonces vas a poder hacer otras cosas. Amén. No sé si tienen algo para compartir, agregar las hermanas ahí. El resultado que da, ¿no? El salir del orden de Dios. ¿No? Las consecuencias, mejor dicho, que trae el salir del orden de Dios, ¿no? Y el estar en el orden de Dios, también, ¿qué es lo que produce en nosotros, ¿no? Tenemos que comprobar. Por eso la palabra siempre nos lleva a comprobar, ¿no? Y ahí mismo, cuando sigue la palabra en el 12:2, que comprobéis en el 3, ¿no? Tenemos que comprobar que lo que estamos escuchando, ¿no? De la palabra de Dios, que Dios nos está hablando. Amén. Poder comprobarlo, ¿no? Poder rendirnos a esa palabra para que el Espíritu Santo lo pueda hacer una realidad en nosotros. Pero bueno, todo va en el crecimiento. Somos niños, rebeldes, cuando empezamos no queremos esto, no queremos lo otro, pero vamos creciendo, vamos entendiendo. Lo que hoy no pudimos alcanzar, lo que hoy no pudimos descubrir, porque no nos hemos rendido a la palabra de Dios, mañana lo vamos a descubrir. Amén. Nos vamos a rendir a esa Amén. palabra, lo vamos Gloria a a Dios. descubrir y vamos a gozar de los beneficios que trae de entrar en el orden de Dios. Gracias le damos al Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Fíjese. Y en lo natural a veces vemos, ¿no? El otro día lo conversábamos, una obra en construcción. El trabajo del electricista no lo puede hacer el plomero, el trabajo del yesero no lo puede hacer el oficial. Cada arquitecto pone en orden una construcción, ¿no? Y tiene cada empleado, cada miembro hace su trabajo. Y no puede posponerse, ¿no? El plomero no puede venir y decirle al electricista este cable va allá o el electricista este plomero. Y en la iglesia cada uno tenemos un lugar, ¿no? Dios nos da un lugar y debemos respetar a cada uno donde el Señor nos puso, ¿no? Amén. Y siempre bajo la dirección de la palabra, ¿no? Amén, gloria a Siguiendo Dios. el orden de Dios. Fíjese. Gracias. Y es así, Dios establece el orden y nosotros nos tenemos que meter bajo ese orden. Tenemos que estar allí, ¿vio? Siendo cuidadosos del orden. Eso también, nosotros tenemos que ser cuidadosos del orden. Alguien que viene queriendo introducir una doctrina, una enseñanza, algo diferente para alterar el orden, nosotros le decimos, no, pará un cachito, pará. Pero es el anciano, es el apóstol, es el profeta. No, pero si está fuera del orden, que la palabra de Dios. Pero espere, hermano, con respeto, ¿vio? Porque él es un siervo de Dios. Pero espere, hermano, Dios estableció el orden así. Dios estableció el orden, ya lo estableció Dios. No podemos meter algo que altere el orden de Dios, ¿vio? Considerando el lugar que tiene el hermano, por la gracia que le fue dada. Porque ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3, mire lo que dice, en el 12:3 de Romanos. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿No? Conforme a la medida de fe. Entonces Dios le repartió una medida de fe a él y una medida de fe a mí. ¿No? La fe es para todos la misma, pero el crecimiento en fe es diferente. Es en tanto y en cuanto nosotros vamos asimilando la palabra y la vamos llevando a la vida práctica. Ahí está la medida de la fe. Entonces dice, cada uno, dice, porque digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Ya? Entonces yo no me puedo poner sobre el hermano, porque el hermano es necesario para la edificación y para el orden, así como yo también lo soy necesario. Entonces tenemos que vernos como compañeros en la tarea de la edificación de la iglesia y en la tarea de guardar el orden que hay dentro de la iglesia. ¿No? Entonces dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tal vez el hermano alcanzó una iluminación mayor que la que yo alcancé, pero eso no le va a llevar al hermano, eso no va a dejar que la vida de Dios lo lleve al hermano a ponerse sobre mí, ¿no? De una manera despectiva estoy hablando, ¿no? Porque están aquellos que nos presiden, dice la palabra también. Eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Están los que nos presiden, pero eso es otra cosa, por la revelación, por la iluminación que ellos recibieron. Pero llevarnos a nosotros a ponernos por arriba por encima del hermano por causa de una iluminación, eso no tenemos que permitir, porque la iluminación viene para que nosotros podamos ver en qué está el desorden, a fin de que nosotros podamos corregir, ¿no? La única manera de poder ordenar es viendo primero el desorden. Que a veces eso es lo que nos cuesta ver, porque en las cosas más chiquitas no prestamos atención que hay un desorden. Claro. Pero de esas cosas chiquitas se va a una más grande, ¿no? Claro. Por eso es necesario primero ver dónde está el desorden, cuál es el desorden para poder después ordenar. Claro. Y para ver el desorden que se necesita, la luz, ¿no? Amén. La palabra. Gloria a Dios. Amén. Fíjese Gracias, que Jesús. siempre, desde el principio fue así. Porque si usted va ahí al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, vamos a leer ahí, del libro de Génesis, vemos cómo Dios creó la tierra y cómo estaba la tierra después, ¿no? Y vemos lo que pasó después. Y vemos cómo Dios después empezó a traer el orden. Pero ¿qué fue lo primero que Dios trajo antes de empezar a poner orden? Ahí en el capítulo 1, versículo 1 y en el 2. Qué hermoso versículo, ¿no? Algo tan simple, podemos decirlo que lo conocemos tanto, ¿no? Pero es el principio de todas las cosas, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Apareció el Señor en la escena de este mundo. Amén. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Sí, ahí podemos leer en 2 Corintios 4:6. Con respecto ahí a que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Pero fíjese, pero Dios no creó la tierra desordenada y vacía. Él la creó perfecta. ¿Vio? Y bueno, y todos sabemos qué fue lo que pasó, interpretando ahí que fue por causa de la caída de Satanás que vino el desorden. Vino el desorden. ¿Vio? Y entonces en el versículo 2 dice, y estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces pero Dios no la creó desordenada y vacía. No la creó así, ¿no? Y como hablábamos con el pastor del otro día, estaba vacía. ¿Vacía de qué estaba? Y podía haber estado vacía de personas, pero también estaba vacía de Dios. Estaba vacía de Dios, por el desorden que se había provocado allí, ¿no? Por eso nosotros vemos que el mundo vive en un continuo desorden. ¿Por qué vive en un continuo desorden? Porque no tiene a Dios en cuenta. Porque el que viene y trae orden es Dios. Primero trae la luz para que ellos puedan ver que están en el desorden, como pasó acá, y después empieza a ordenar. Y dijimos ahí, 2 Corintios 4:6. Sí. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Fíjese, para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces nosotros, por medio del conocimiento, conocemos la gloria de Dios, y Dios nos va trayendo iluminación a través del Espíritu Santo, entonces nuestra vida se va ordenando. Se va ordenando nuestra vida.
Se va poniendo cada cosa en su lugar. Por eso, hermano amado, nosotros tenemos que detenernos. ¿Vio? Tenemos que detenernos. Y fíjese que tenemos que detenernos porque para ordenar nuestra vida nosotros tenemos que ver la manera de Dios, y la manera de Dios nunca cambió. Por eso dice ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo, no me acuerdo el capítulo, donde dice, paraos por los caminos, dice, 6:16, vamos a leer ahí. ¿Vio? Paraos por los caminos, dice, y preguntad por las sendas antiguas, dice. ¿Vio? Preguntad por las sendas antiguas. Y cuando habla de las sendas antiguas, habla de los caminos que Dios trazó. Como nos compartía el pastor, ¿no? Acerca de otro tema, ¿no? Pero nos compartía, y por ahí viene el caso, el versículo, de las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dice, parad por los caminos y preguntad por las sendas antiguas, dice, cuál haya sido el buen camino, dice, y andá por él, dice. Ahí no, en Efesios 2:10, Sí. Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Otra vez nos está mostrando que Él ya lo preparó. Nosotros solamente tenemos que andar por ello. Amén. ¿No? Dijimos Jeremías. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, No andaremos. Ellos dijeron así. Fíjese qué ignorancia, ¿no? Ellos dijeron no andaremos, pero nosotros no vamos a ser tan tontos de decir no andaremos, porque los caminos los preparó el Señor, ¿no? Por eso dice, parad por los caminos, dice, y preguntad por las sendas antiguas, y no solamente se queda ahí, dice, y preguntad cuál haya sido el buen camino, dice, ¿no? El buen camino. Y si era bueno el camino, ¿por qué era bueno? Porque Dios lo preparó para que anduviésemos por él, ¿no? Hay una manera de poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que entrar ahí. ¿No? Tenemos que entrar ahí. Por eso dice, las obras de justicia que Dios preparó de antemano. ¿No? No, pero y a mí me parece que nosotros vamos a edificar la iglesia de esta manera o de esta otra. No, Dios ya preparó de antemano las obras de justicia. Dios ya preparó de antemano el camino. Dios ya preparó de antemano todo lo que nosotros necesitábamos para que anduviésemos por ello y pudiéramos así manifestar la gracia de Dios a otros. Ese es el orden. Ese es el orden. ¿Vio? Por eso en cuanto a la familia es lo mismo. Dios ya determinó el orden en la familia, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora, hermano, estamos en una sociedad donde la Biblia es un poco antigua, ¿no? Es un poco antigua la Biblia y trae formas, métodos, pensamientos antiguos, ¿no? La gente se modernizó, su mente y su sentir se fue evolucionando. Bueno, déjenme decirle que la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y que Dios dice que Dios es el mismo y que en Él no hay sombra de variación, ¿no? Los hombres podrán cambiar, el mundo podrá cambiar, pero Dios no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación. No cambia Dios, y su palabra tampoco cambia. ¿Por qué? Porque si su palabra dio resultado en el principio, ¿por qué va a cambiar? ¿No? Ahí en Isaías 55, en el 7, en el 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, sí son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén, gloria a Dios. Y ahí nos quiere introducir Él. Amén. Dios. Gloria al Señor, gracias Jesús. Ajustando nuestra mente al pensamiento de Dios. Pero nosotros queremos hacer al revés, queremos juntar la mente de Dios a nuestros pensamientos. La mente de Dios, la voluntad de Dios, los placeres, todo Claro. lo que Él quiere, queremos que se Queremos ajuste a lo que ajustarlo, y nosotros porque así queremos. nosotros traeríamos más gente a la iglesia. Pero esa no es la manera, hermano. Esa no es la manera. Nosotros tenemos que hacerlo a la manera de Dios. El Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo no trató de ajustar la mente del Padre a su mente, sino que Él se ajustó a la mente del Padre. Y dice, y la multitud le seguía. Todo lo que vio en el Padre, eso es lo que vino a hacer. Y sí, dice que muchos prodigios, milagros y maravillas eran hechos por mano de Él, dice, y la gente le veía, le escuchaba y le seguía. Y fíjese, y Él no puso nada de sí. Solo la obediencia al Padre. No, claro, Él no puso nada de sí, sino que Él lo que el Padre le mandó a hacer, eso hizo. Y así nosotros tenemos que entrar en ese orden, en esa dirección.
¿no? Para poder ser bendecido por Dios. Ahora vemos por qué también muchas veces no somos bendecidos por Dios. Porque nosotros salimos del orden de Dios para establecer nuestro orden. Y nuestro orden es imperfecto. Porque nosotros queremos establecer el orden por medio de nuestra humanidad, ¿no? Y bueno, vamos a hacer las cosas así, vamos a hablar así, vamos a darle este consejo al hermano. ¿Y para qué está la palabra de Dios? En la palabra de Dios está todo el consejo que Dios tiene para el hombre. Entonces cuando nosotros damos un consejo, tenemos que darlo conforme a la palabra de Dios, ¿no? Pero es bueno el consejo, hermano, y es para que el hermano... Mire, a veces el consejo es como el consejo humano, es lo mismo, pero nosotros queremos mitigar la reacción del hermano con un consejo amable, humano. Pero el consejo humano muchas veces también trae aflicción. Pero mejor que lo traiga el consejo que viene de parte de Dios, porque dice la palabra que Él abre la herida y Él la cierra, ¿no? Y cuando la persona recibe el consejo que viene por parte de la palabra de Dios, esa persona se afirma y nunca más se vuelve atrás. Nunca más se vuelve atrás. Ahora entendemos por qué muchos hermanos desgraciadamente se han vuelto atrás. Porque han escuchado otros consejos que no vinieron de la palabra de Dios. Y esos consejos los llevaron a ir fuera del orden de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Sí, consejos menos exigentes, Claro. más suaves, más conformes a nuestra vida. Claro. Pero eso nos pasa a todos. Sí, sí. No es que hay alguien en particular, a todos nos pasa. Hasta que podemos comprender lo que es entrar en el orden de Dios. Y nosotros vamos entrando recién, no es tampoco que... Yo, Todos los días vencemos algo, todos los días hay algo nuevo, ¿no? Que el Señor nos prepara para este camino, para entrar en su orden. y fíjese, entonces nosotros tenemos que recibir la palabra. Dice en el libro de Santiago, recibí, dice, con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas, dice. Entonces recibimos la palabra. La palabra produce una transformación en nosotros y vamos entrando en el orden que Dios estableció. Vamos entrando en el orden que Dios estableció. ¿Y cómo sabemos que Dios es el que estableció el orden? Y cuando lo comprobamos en la vida práctica, ¿no? Trae un cambio de mente. Y ese cambio de mente trae un cambio de dirección. Claro. Gloria al Señor. Claro, ¿vio? Y entonces nosotros tenemos que experimentar. Como experimentábamos antes. ¿Se acuerda cuando experimentábamos lo que el pecado producía? Y nos gozábamos ahí porque no teníamos conocimiento de la verdad. Bueno, ahora que tenemos conocimiento de la verdad, tenemos que tener un cambio de mente y tenemos que experimentar lo que ese cambio de mente produce en nosotros. ¿Y cómo es eso? Y bueno, teníamos que, como leía mi esposa recién ahí en Romanos 6:14, así como presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, ahora presentamos nuestros miembros para servir a la justicia y a la santidad, ¿no? Los presentamos para servir, ¿no? Y eso es de una forma voluntaria. Una vez que nosotros los presentamos, entonces Dios hace la otra parte. ¿Qué hace la otra parte? Él nos conduce. Él nos conduce. ¿Cuál es lo único que nosotros tenemos que hacer? ¿No? Porque hay muchos hermanos que cuando usted le habla de esto, ellos dicen, pero algo tenemos que hacer. Bueno, lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros miembros en sacrificio, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero esa palabra, hermano, nosotros ya la conocemos. ¿Sabe cuántas veces nosotros la hemos dado? Nosotros hemos predicado ese versículo. El libro de Romanos ya lo conocemos. Se ve que no. Porque no estamos presentando nuestros miembros en sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional para que Él viva su vida en nosotros. Sino que todavía nosotros queremos agregarle nuestro pensamiento de orden al orden que Dios ya estableció, ¿no? Porque si nosotros ya lo hubiéramos asimilado, ya lo hubiera sido una realidad en nuestra vida, en las enseñanzas que el apóstol Pablo nos trajo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, y después nos llevó a la vida práctica en el capítulo 12 del libro de Romanos, entonces nosotros hubiéramos desechado todo lo humano que nosotros traíamos para poder establecer el orden de Dios. Lo hubiéramos desechado todo, pero nosotros todavía queremos meter algo. Y esto era bueno, así que esto lo vamos a dejar. No, dice, aún lo bueno del hombre es enemistad contra Dios. Todo tenemos que desechar, todo. Pero mire que yo aprendí esto en el mundo y a mí me resultó en el mundo. En el camino del Señor no le va a resultar.
No le va a resultar. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado esto. Porque eso bueno que usted trae del mundo nunca le trajo a Dios gloria. Al que le trajo gloria fue a usted. Y mire qué persona educada ella. Mire qué persona respetuosa. Hasta que vino el tiempo de la prueba. Dejó de ser educado y dejó de ser respetuoso. Entonces ahí vemos que nos sirve. Nos sirve para Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, eso. ¿No? Porque pasa por el fuego y se deshace. Bueno, nosotros tenemos que dejar que Dios viva su vida en nosotros para que el orden sea establecido y para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y esa es la manera de edificar la iglesia. Esa es la manera. Por eso muchas veces nosotros fracasamos y terminando, muchas veces terminamos apartándonos, terminamos yéndonos y terminamos renegando contra Dios. No, pero si Dios no, yo no soy una mala persona, yo quiero hacer las cosas de buena manera, pero Dios no me quiere usar a mí. No, y ciertamente que Dios no nos va a usar con lo que nosotros traemos del mundo. Por eso dice la palabra de Dios que lo que nosotros traemos del mundo tiene un tropiezo. Y ese está en Gálatas capítulo 5, versículo 11. ¿No? Lo que nosotros traemos del mundo tiene un tropiezo. Ahí termina. Llega hasta ahí y no puede pasar. No puede pasar porque alteraría el orden que Dios estableció. ¿No? Alteraría el orden que Dios estableció. ¿No? Y nosotros no queremos alterar, nosotros queremos entrar dentro de ese orden y queremos que Dios nos use conforme a ese orden que Él estableció. Gálatas 5:11. 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿No? Fíjese, yo hermano, si aún predico la circuncisión, dice. El apóstol Pablo no predicaba la circuncisión conforme a la carne. Él no predicaba esa circuncisión. Él predicaba la circuncisión que dice ahí en Romanos capítulo 2, creo que versículos 27, 28 y 29. De Romanos. ¿No? Esa circuncisión predicaba el apóstol Pablo. 2:20. 27, 28 y 29 creo que es. 26. Puede ser también. Si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tendida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces Pablo no predicaba, cuando él le dice, y yo aún si predico la circuncisión, él no predicaba la circuncisión que era conforme a la carne según la ley, él predicaba esta circuncisión, la del corazón. ¿Vio? Y dice, yo si aún predico la circuncisión, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso sea el tropiezo, sea quitado el tropiezo de la cruz. Esa circuncisión predicaba Pablo. ¿Vio? Esa circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión que predicaba él? Ahí también podemos leer en Colosenses capítulo 1, creo que versículo 11, 12. ¿Vio? Esa circuncisión predicaba el apóstol Pablo. La de la cruz. ¿Vio? La que le llevaba al hombre, que cuando él quería intentar introducir algo de lo que él traía de este mundo, se encontraba con la cruz y ahí quedaba. No pasaba del otro lado. ¿Vio? No pasaba del otro lado. El hombre viejo no pasó de este lado. Lo que pasó fue una nueva creación en Cristo Jesús. Dijimos Colosenses 1 o 2:11. 1 o 2:11. Sí. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amén. Veo, fíjese, el apóstol Pablo predicaba la circuncisión, pero no la circuncisión que era conforme a la carne, sino la circuncisión del corazón, la circuncisión del hombre viejo.
¿no? El hombre viejo fue echado de nosotros en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? La crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es entrar en el orden de Dios. Eso es entrar en el orden de Dios. Yo no puedo traer algo, y ahora vemos por qué no podemos traer algo de lo que éramos para establecer el orden de Dios, porque quedaría en la cruz, ¿no? Cuando nosotros lo intentáramos pasar de este lado y nos damos cuenta que quedó en la cruz con el hombre viejo. Quedó allí, está muerto. ¿Y cómo vamos a introducir algo muerto en un cuerpo vivo? En un cuerpo vivo, porque el cuerpo del Señor Jesucristo no está muerto, está vivo, hay vida ahí dentro, en la vida de nuestro amado Señor. Entonces nosotros tenemos que ver que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, ¿no? Que tenemos toda la misma vida, y que esa vida nos lleva a nosotros a entrar dentro del orden de Dios, y que el orden ya lo estableció Dios, ¿no? Ya lo estableció nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién establece el orden dentro del cuerpo? La cabeza. La cabeza establece el orden. Porque si una parte del cuerpo quiere establecer el orden, sería un desastre. Bueno, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué parte del cuello para abajo establece el orden? Ninguna. Todos siguen la dirección, el orden que Dios estableció, que la cabeza estableció. Entonces nosotros estamos para seguir ese orden. Amén, gloria a Dios. Los 5 ministerios están para cuidar que ese orden sea llevado a la vida práctica, ¿no? Y para enseñarnos a nosotros, porque ellos nos llevan y nos perfeccionan a nosotros. No, hermano, no es así, no es esa la manera. Acuérdense lo que la palabra de Dios dice. Entonces nosotros somos corregidos e introducidos nuevamente dentro del orden de Dios, ¿no? Por eso nosotros tenemos que mirar bien. Tenemos que mirar bien. No podemos nosotros... ¿Quién está capacitado para introducir orden dentro de la iglesia? Y ninguno de nosotros, porque el orden ya lo estableció Dios. Usted solamente lo tiene que guardar al igual que yo. ¿Cómo? Ocupando su lugar. Ocupando su lugar. Pero a mí, mire, conforme a mi pensamiento hay cosas que... No, pero si Dios lo estableció así, ¿usted va a altercar con Dios? Fíjese, hubo un hombre que dijo, no sea que nosotros tenemos altercando con Dios. ¿No? No sea que nosotros estemos altercando con Dios. Si esta obra es de Dios, dice, va a permanecer. Y si es de los hombres, se va a desvanecer, dijo. Pero no sea, dice, que estemos altercando con Dios. ¿Y cuál es nuestra seguridad de que es el orden que Dios estableció? Y la palabra de Dios. Por eso, cuando viene la dirección a través de los siervos de Dios, nosotros tenemos que ir conforme a la palabra. Bueno, está en la Escritura. Y el Espíritu Santo nos da testimonio, porque también está la otra parte donde dice, y están aquellos, como dice el apóstol Pedro, dice, están aquellos que lo tuercen para su propia conveniencia. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da testimonio. Si la palabra que viene de parte del siervo de Dios, aquel que es la voz de Dios, es la dirección que Dios da para establecer el orden, entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos da testimonio y nosotros lo tenemos que seguir. Y si el Espíritu Santo nos da testimonio de que es un pensamiento que viene del hombre, entonces hay que desecharlo. Porque lo vamos a llevar a la vida práctica y no nos va a producir ninguna bendición ni ningún beneficio, ni a nosotros ni al cuerpo. Va a producir más desorden todavía. No sé si quieren agregar algo más, hermana. Amados hermanos, a veces no nos damos cuenta, porque venimos con una mente de la legalidad, de la religiosidad, del mundo, y queremos establecer nuestro propio orden. Y no nos damos cuenta, pero por eso tenemos que, como dice en Primera de Pedro, ¿no? Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y tenemos que ahí humillarnos, dejar que la palabra de Dios produzca en nosotros, ¿no? Darle ese lugar, rendirnos a esa palabra. No es fácil rendirse. Uno dice rendirse y piensa que lo ha logrado todo. Pero tenemos que dejar que el Señor obra en nuestras vidas. No es fácil, no es fácil, ¿no? Pero que el Señor pueda, que nosotros podamos darle lugar al Señor para que Él lo pueda hacer en nosotros. Nos ha costado años, ¿no? Viniendo de la legalidad, viniendo de la religiosidad, viniendo del mundo, queriendo establecer lo que nosotros traemos. Pero no nos dio resultado. Hemos sufrido, hemos padecido, hemos estado tristes, amargados,
¿no? Ahora nos ponemos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuera tiempo, ¿no? La vida de Dios manifestándose en pleno a través de estos vasos de barro. Eso es lo que el Señor quiere lograr. Que haya una iglesia viva, que haya una iglesia poderosa, que es la vida misma de Dios mostrándose al mundo, ¿no? Para que el mundo crea que hay Dios en medio de nosotros. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. Con un corazón humillado, ¿no? Porque en aquel corazón que haya orgullo, que haya todos esos sentimientos, esos pensamientos que traíamos del mundo, ahí no va a dar fruto. Con un corazón humillado, no sumisos a la palabra, sumisos a la dirección. Gracias. A veces no nos gusta la dirección que nos dan y fracasamos en lo que nosotros pensábamos que estaba bien. Pero era solo un pensamiento, no era la voluntad de Dios. Entonces, hoy ya sabemos que con un corazón humillado a la palabra podemos lograr todas las cosas, ¿no? Podemos estar rendidos a sus pies y el Señor no se equivoca, el Señor nos guía por un camino recto en donde nos vamos a gozar, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y fíjese, muchas veces como decía mi mamá, no nos gusta la dirección, porque miramos el vaso, pero nosotros tenemos que ver que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para nuestro perfeccionamiento. Y es como siempre decimos, ¿no? Digo, cuando nosotros nacemos en un hogar donde ya nos tenemos a nuestros padres. Nosotros no podemos escoger, ¿no? Y aquellos que tenemos son los que necesitamos para nuestro perfeccionamiento, ¿no? Y son los que Dios constituyó. ¿Por qué? Porque ellos son la voz de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando viene el consejo a través de la palabra, a través de aquellos que Dios constituyó, nosotros tenemos que ver que es Dios hablándonos a nosotros. Eso es algo que la iglesia tiene que recuperar. Tiene que recuperar la iglesia. ¿En qué sentido digo que tiene que recuperar? Que la iglesia dejó de ver a aquellos que instruyen como la voz de Dios para verlos como hombres naturales. ¿No? Tenemos que recuperar eso de que aquellos que nos instruyen a nosotros son la voz de Dios para nosotros. Y que Dios a través de aquello que Dios constituyó nos va introduciendo en el orden establecido por Él. Dios constituyó aquello que nos instruyen, Dios estableció el orden y nos lleva a nosotros a que andemos por allí. ¿No? ¿Para qué es eso? Para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que Él se pueda dar a conocer. Que el Señor bendiga sus vidas, amados hermanos. Hasta aquí nos ha dado el Señor. No sé si quieren agregar algo las hermanas. Si no, bueno, vamos a orar. Y bueno, agradecemos a los hermanos que nos estuvieron escuchando. Bueno, aquí solamente me aparece la hermana Mari del Mirador. Pero hay 5 personas que nos están viendo. Y bueno, que el Señor bendiga a los hermanos, a las personas que nos estuvieron viendo. Y que el Señor bendiga a todos aquellos que van a escuchar las predicaciones después. Y bueno, hermanos, siempre le estamos invitando a que usted nos visite, la calle José Hernández 384, los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana en las reuniones presenciales. Que el Señor bendiga su vida. Vamos a orar y ya vamos a terminar con el programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu vida, Señor, por tu misericordia. Porque tú, Señor, eres el que establece el orden y el que nos introduce en él, Señor, a través de tu palabra. Y, Señor, y es a través de esta gracia, Señor, que tú vas ordenando, Señor, todas las cosas. Bendice, Señor, a los hermanos, a las personas que nos han escuchado. Que esta palabra, Señor, pueda producir en los corazones, Señor, en las vidas de estas personas, Señor, el deseo, el anhelo, Señor, de ser despertados a esta gracia, Señor, y de poder ser introducido en el orden que tú ya estableciste, Señor. Te agradecemos, Padre, por esta capacidad, Señor, que tú nos das a nosotros por medio de tu vida, no solamente de poder entender, sino de poder dar a conocer esta gracia maravillosa. Bendice, Señor, a todas las personas que nos han oído, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.